Apreciada Iglesia de el Señor Jesucristo, voy a pedirles que continuemos nuestra serie de enseñanza de los días miércoles sobre el altar familiar. Sin embargo, hoy compartiremos nuestro último estudio de esta serie, bajo el título La relación del pastor con el padre de familia. Es mi deber como pastor preguntarle a cada padre de familia de mi congregación: ¿qué tal te va como padre? ¿Estás asumiendo tu rol? Si es así, ¿qué descubres cada día al practicar tu rol? Pero el padre me responde: siento que he descuidado neciamente y durante mucho tiempo mi rol. He estado teniendo una vida de goces mundanos y ocupado en otras actividades, aunque necesarias, como el trabajo. Y esto me ha hecho perder el tiempo para la educación o instrucción de mi familia. Me siento un inepto, poco dispuesto a practicar mi rol. Además, descubro que las instrucciones que me ha dado, querido pastor, para ser un padre bíblico son altas y excelentes, pero yo no puedo cumplirlas. Sin duda, deben resultar sumamente dulces para los que tengan la aptitud y la disposición adecuada. Hallé cierto placer en mis débiles comienzos. Sin embargo, la grandeza de la obra y la torpeza de mi mente reducen mucho su dulzura mediante mis debilidades, temores e incapacidades. Cuando fallo, me resulta difícil el arrepentimiento de la forma correcta y me falta la fe para correr a Cristo en busca de perdón. Como pastor, es mi deber seguirle preguntando al padre de familia: ¿cuál es tu gran dificultad que requiere consejo? El padre me contesta: descubro que hay mucho trabajo por hacer en la familia. Gobernarlos a todos en el temor de Dios y sobre todo, educar a mis hijos y adorar a diario a Dios entre todas mis tareas. Es para mí una carga pesada y me veo tan incapaz para ello que estoy dispuesto a omitirlo todo. Te ruego que me ayudes con tu consejo. Yo como pastor te respondo: mi primer consejo para ti es que con la ayuda de la gracia de Dios decidas definitivamente llevar a cabo tu deber lo mejor que puedas. Consagra tu familia a Dios y reconócelo como Señor y amo de ella. Y ofrécela a Dios como una ofrenda santificada a Él. Yo como pastor te advierto con amor: primero, si Dios no es el Señor de tu familia, el diablo lo será. Y si no se sirve a Dios con prioridad en ella, la carne y el mundo ocupará su lugar.
espero no tener la necesidad de decirte que el diablo, el mundo y la carne son señores muy malos. Cuán malvadas sus obras y qué mala su remuneración. Segundo, como pastor te digo, si consagras a tu familia a Dios, Él será su protector. Se ocupará de tu sustento y de tu santificación como a quien le pertenece. ¿Acaso no necesitas un protector, sustentador y santificador así? ¿Podrías tener uno mejor o ocuparte tú del bienestar y de la seguridad tanto tuya como de los tuyos de un modo más excelente? Si tu familia no es de Dios, entonces son de tus enemigos y están bajo su maldición como rebeldes. Tercero, como pastor te digo, querido Padre, una familia santa es un lugar de consuelo, una iglesia de Cristo. Qué gozo será para la esposa e hijos vivir juntos, con la esperanza de que todos volverán a reunirse y a vivir juntos en el cielo por toda la eternidad, contemplando el rostro de Cristo. Qué agradable unirse en un solo corazón y mente, en el servicio de Dios y en sus alegres alabanzas. Qué encantadores serán los miembros de la familia cuando cada uno lleve la imagen de Cristo en la Jerusalén celestial. Qué abundancia de enojos y desdichas se evitarán en el tiempo presente que el pecado produciría entre ellos a diario. Y cuando cualquiera de ellos muera, con cuánto consuelo estarán los demás juntos a su lecho y acompañarán su cadáver a la tumba, teniendo buenas esperanzas de que el alma será recibida en la gloria por Cristo. Sin embargo, si tu familia es impía, será como una cueva de alacranes o víboras, llena de veneno en pleitos y contiendas. Te resultará doloroso mirar a tu esposa o a tus hijos a la cara y pensar que lo más probable es que acaben en el infierno por la negligencia de tu rol. Y cuando ellos estén enfermos de muerte, o venga sobre ellos muerte repentina, será 10 veces más dura para ti sabiendo de su final. Será 10 veces más duro para ti sabiendo su final, puesto que tu conciencia te juzgará para mal. En cuarto lugar, como pastor, es mi deber decirte, tu familia tiene una necesidad constante de Dios. Así como todo hombre tiene sus necesidades inevitables como del aire, del agua, de los alimentos, que no pueden ser pospuestos por mucho tiempo, también tu familia necesita de la dependencia de Dios, o serán unos desdichados. Como dijo nuestro mismo Señor Jesucristo, hablando de Él como la vid verdadera y nosotros como las ramas, en San Juan capítulo 15, versículo 5. Separados de mí, nada podéis hacer. Y el versículo siguiente nos muestra el resultado de una independencia a Jesús.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, es decir, como rama, y se secará. Y los recogen y los echarán en el fuego y arden. Por lo tanto, permanecer con vida a tu familia debe de ser tu trabajo. En quinto lugar, es mi deber decirle, mi estimado padre, las familias santas son seminarios de la Iglesia de Cristo en la tierra. Y es mucho lo que de ellas surgen santos pastores y maestros para las iglesias, quienes como Timoteo reciben santas instrucciones de sus padres y la gracia del Espíritu de Cristo en su tierna infancia. Muchas congregaciones, felizmente alimentadas con el pan de vida, pueden darle gracias a Dios por los esfuerzos de un pobre hombre o una madre que ha educado a un hijo en el temor de Dios, como lo hizo Loida, la abuela, y Eunice, la madre del joven Timoteo, en 2 de Timoteo 3:5, para que fuese un servidor y fiel maestro del Evangelio. Mi querido hermano y padre de familia, aunque las escuelas contribuyen en parte con la intelectualidad, la piedad nace en el corazón del hijo mediante la educación cristiana de unos padres diligentes. Cuando los hijos asisten a la iglesia con una mente que entiende y un corazón piadoso, las labores del pastor serán de gran beneficio para ellos. Recibirán lo que oyen con fe, amor y obediencia. Tener un rebaño así, donde los padres cumplen con su rol, será un gran gozo para el ministro. Y cuando nos reunamos como congregación, tales adoradores serán aceptables para Dios. Sin embargo, cuando las familias se juntan en ignorancia, comprendiendo muy poco de lo que se les dice, vuelven a su hogar sin haber hecho mucho progreso, a pesar de las labores del ministro. Los movimientos de su lengua y su cuerpo son la mayor parte de la adoración que elevan a Dios, pero no le ofrecen sus corazones en fe y amor como sacrificio a Él. Tampoco sienten el poder y la dulzura de la palabra, ni lo adoran en espíritu y en verdad como debe de ser adorado, según San Juan, capítulo 4, verso 24. En sexto lugar, como pastor le diré, la enseñanza, la adoración y la disciplina familiar tienen muchas ventajas de las que los pastores carecen. Noten esto, no solo tienes a unos cuantos que enseñar y gobernar. Vuelvo y repito esto, tú solo tienes a unos cuantos que enseñar y gobernar. Y el pastor tiene a muchos. Los tuyos siempre están contigo y puedes hablarles tan oportunamente y con la frecuencia que quieras, ya sea a todos juntos o uno por uno. El pastor no puede hacerlo. Están ligados a ti por la relación del afecto, así como por sus propias necesidades e intereses. Con el pastor lo están de otro modo.
La esposa y los hijos confían más en tu amor hacia ellos que en el del ministro. Y el amor abre el oído al consejo. Los hijos no se atreven a rechazar tus palabras porque puedes corregirlos con vara o hacer que su estado en este mundo sea menos confortable. Sin embargo, el pastor todo lo hace mediante palabra de exhortación, sin vara. Y si los excomulga de la iglesia por sus pecados, no pierden nada por ello. Son felizmente recibidos en la familia. Y a menos que no sea por una ardiente persecución, las familias no tienen tantas restricciones en cuanto a la sana doctrina, la adoración y la disciplina, como suelen tener las iglesias y los pastores. ¿Quién puede callarte o prohibirte enseñar, orar y alabar a Dios con frecuencia en tu familia? Nadie, ni el Estado o el gobierno. Por eso hay de aquellos padres que se autocondenan demandándole al pastor como el responsable directo de la instrucción en su hogar, descuidando la enseñanza de su propia esposa e hijos, aunque nadie se lo impida. Mi querido padre, tú tienes obligaciones mayores y más cercanas para con tu familia que las que tengo yo como pastor para con tu familia. Tu esposa es como tu propia carne. Tus hijos son, por así decirlo, parte de ti mismo. La naturaleza os apta con el afecto más tierno y por lo tanto con el mayor deber hacia ellos. ¿Quién debería preocuparse más por el alma de los hijos que sus propios padres? Si tú no provees para ellos y los matas de hambre, ¿quién los alimentará? La iglesia podría tener un orfanato, una mesa comunitaria, pero esto te condenará. Por tanto, si alguna vez has tenido corazón de padre, si te importa lo que ocurra con las almas de tus hijos, para siempre o eternamente, conságralos a Dios. Enséñales su palabra, educándolos en la santidad, frenándolos de pecar y preparándolos para la salvación. Ahora, el Padre noble querrá responderme: debo confesar que el afecto natural me dice que existe gran razón para lo que dices y mi propia experiencia me convence de esto. Y yo hubiese querido que también mis padres me hubieran instruido y gobernado mejor en mi infancia. Es probable que yo no hubiera vivido como un ignorante e impío. Y no quiero que mis hijos pasen por lo mismo. Yo te digo, como pastor, qué bueno que pienses así ahora. Porque, por desgracia, pocos padres cumplen con su deber. Muchos se toman mayores molestias por acumular bienes y tener recreaciones que por el alma de sus hijos. En séptimo lugar, yo como pastor también te digo, querido padre, ojalá pudiera decir lo que tengo en lo profundo de mi corazón a todos los padres, no solo de mi congregación, sino también de todo el mundo. Me atrevería a decirles a ustedes, padres, son más crueles
que las hienas salvajes y los escorpiones con sus propios hijos. Dios ha confiado las almas de los hijos al cuidado de los padres, quizás sobre una medida más alta que sus cuerpos. Las Escrituras afirman, no yo, que quienes tienen que enseñar a sus hijos son los padres. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al versículo 9. Quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Indiscutiblemente, son los padres quienes tienen que instruir y recordarles el estado de su alma a sus hijos, su necesidad de Cristo, la misericordia de la redención, la excelencia de la santidad y de la vida eterna. Son ellos quienes tienen que velar por los hijos con sabiduría, amor, diligencia, para salvarlos de la ira de Dios, de Satanás, del mundo, la carne, y dirigirlos mediante el ejemplo de una vida santa. Pero si por desgracia solo enseñas a tus hijos a recitar algunos versículos, el Padre Nuestro y los 10 mandamientos, y nunca los instruyes para que los comprendan y los vivan, esto es una gran desgracia. Nunca les recuerdas formalmente sus corrupciones, la necesidad y el uso de un Salvador y un santificador, del peligro del pecado y del infierno, del camino de una vida santa, o del gozo o del gozoso estado de los santos en gloria. Es mi deber como pastor decirles, con mi corazón desgarrado: padres, vana es vuestra fe, y su esperanza es superflua. Peor aún, si solo les enseñas su vocación y su negocio en el mundo, pero nunca cómo servir a Dios y ser salvo. Los reprenden por esas faltas que van contra sí mismos o contra su prosperidad en el mundo, pero las que son contrarias a Dios y a su propia alma ni las consideran. Es mi deber como pastor decirles: padres, en el día del juicio verán con sus propios ojos cómo el fuego de la ira de Dios consumirá a sus hijos juntamente con su vocación y negocios de este mundo. Si su ejemplo les enseñan a vivir sin orar, a descuidar la palabra de Dios, a maldecir, a ser una persona soez, a hablar obscenidades y a ridiculizar la vida santa, se conforman con que pasen el día del Señor en deportes o recreaciones, en lugar de aprender de la palabra de Dios y practicar su santa adoración, para que puedan estar más dispuestos a realizar su trabajo la semana siguiente. En resumen,
Si enseñan a sus hijos a vivir en impiedad, que es enseñarles a vivir traicioneramente, a servir a la carne, al mundo y al diablo, y a descuidar, por no decir menospreciar, a Dios el Creador, Redentor y Santificador de las almas, de manera que su educación no es sino una enseñanza bajo el título de cristianos que se rebelan contra Dios y Jesucristo, será tu peor vergüenza, no solo en el tiempo presente, sino también en la eternidad. ¿Acaso no es esto mayor traición y crueldad que si mataran de hambre sus cuerpos y los devolvieran desnudos al mundo? Sí. ¿O que si los asesinaran y se comieran su carne? Si un enemigo hiciera esto, no sería tan malo como si lo hiciera un padre. Padre, cometerías el mismo pecado horrendo y digno de la ira de Dios que cometían en la antigüedad los cananeos que pasaban a sus hijos por el fuego en culto a Maló, y que otros se comían sus propios hijos. Mas aún considera si el diablo mismo no es menos cruel en sus esfuerzos por condenarlos de lo que lo son sus padres. El diablo no es su padre, no tiene relación alguna con ellos, no tiene el cargo de educarlos y salvarlos. Él es un conocido y renegado enemigo, y no se puede esperar nada bueno de él. Pero que un padre y una madre descuiden su rol, traicionen y anulen la educación bíblica del alma de sus hijos para siempre, ellos que deberían amar a sus hijos como a sí mismos y tener el más tierno cuidado de ellos, exclamo, es una crueldad más que diabólica y desleal. Por lo tanto, en octavo lugar, es mi deber como pastor también decirle a los padres: arrepentidos, asesinos, apóstatas, sin conmiseración de las almas de vuestros hijos. Arrepentíos por vuestro propio bien, por el bien de vuestros hijos. Enséñales y diles lo que es la vida en Cristo. Les has dado por herencia una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, es justo que les ayudes para que se instruyan en el camino de la gracia de Dios. Pero, ¿cómo puede esperar que tengas misericordia del alma de tus hijos si no la tienes de la tuya propia? ¿O cómo podrías ayudarlos a entrar al reino de Cristo que tú mismo menosprecias? ¿O salvarlos del pecado que es tu propio deleite y de él no quieres apartarte? El Padre me dirá: tu exhortación es triste y justa. Pero querrá preguntarme: ¿es solo mi responsabilidad? Yo te diré: los padres creen que la enseñanza de sus hijos pertenece al maestro de escuela dominical y al ministro solamente, y no a ellos. Los padres, los maestros y los pastores, todos tienen varias partes que realizar en la educación de tus hijos. Y ninguno logrará cumplir con su trabajo de forma beneficiosa sin los demás. Pero, la tarea de los padres es la primera y la mayor de todas.
Un pastor debería encontrar a todos sus oyentes instruidos y educados en santidad para que la iglesia pueda ser una iglesia de verdad. Sin embargo, si muchos padres echan su trabajo encima a un pastor, ¿crees que esto se llevará a cabo bien? ¿O será mejor aconsejar a los padres que si no cumplen con su rol, lo más seguro es que tendremos iglesias impías de padres con títulos de cristianos, es decir, solo de apariencia, que tal vez odian al pastor, su doctrina y una vida santa? Sé que todo esto no excusará a los ministros de hacer lo que puedan por sus hijos. Si les envías a tus hijos ignorantes e impíos, deberían hacer lo mejor que puedan. Pero el ministro podría hacer mayor bien y cumplir mejor su llamado si los padres hicieran su parte. Mucho se habla de la maldad del mundo, ¿verdad? Y sin temor a equivocarme, los hombres le echan principalmente la responsabilidad a los gobernantes y pastores, puesto que los gobernantes son los encargados de promover la moralidad física y los pastores la moralidad espiritual. Yo admito sin duda de que hay malos gobernantes y malos pastores, pero no ha causado mayor mal a la sociedad que los malos padres. La verdad es que los malos padres son instrumentos del diablo, como si éste los contratara para destruir a la sociedad. Al traicionar las almas de sus familias, de sus hijos, entregándolas a su poder y conduciéndolas al infierno con mayor ventaja de la que tendría un extraño, o que el diablo en su propio nombre y a su manera. Es contradictorio en que muchos de los que piden una reforma de la iglesia y de los gobiernos son padres emisarios del diablo que ni siquiera ellos mismos pueden reformar una pequeña familia. Escuchen esto con sobriedad. Si los padres reformaran a sus familias y acordaran una educación santa para sus hijos, el resultado eficaz sería: la iglesia y el Estado quedarían pronto reformados al ser constituidos por tales familias reformadas. Porque la iglesia particularmente es conformada por familias y generalmente el Estado también. Y finalmente, si tú como padre has sido convencido de estas verdades bíblicas, querrás preguntarme: pastor, ¿cómo puedes resumirme tales instrucciones como mejor te parezca con respecto a la totalidad de mi deber para con mis hijos, y así podré hacer mi parte? Y si alguno de mis hijos perece, su condenación no será culpa mía. Permíteme recordarte, haz memoria de los deberes que ya hemos visto a lo largo de esta serie. Sin embargo, te daré otros consejos breves para que los añadas a esta lista. Primero, explícales la Biblia. Que la enseñanza que les impartas tengan el significado correcto de las palabras, los debidos afectos y la práctica. Segundo, añade también algunas convicciones familiares y sinceras, así como motivos que agiten en ellos unos afectos santos, como por el altar familiar, las ofrendas y por el día del Señor. Muéstrales la forma de practicarlo
porque si no los privarás de una de las mayores ayudas para el conocimiento y la solidez en la fe. Tercero, procura que sus conciencias estén sujetas al temor y al gobierno de Dios. No les hables nunca de Dios y de las cosas santas, a menos que lo hagas con el mayor respeto y reverencia, de modo que les pueda influir tanto su manera de hacerlo como el asunto que tratas. La razón es que si se acostumbran a la ligereza, la broma o jugar con las cosas santas, se endurecerán y estarán perdidos. Cuarto, usa toda tu destreza y tu diligencia de palabra y hecho para que una vida santa les parezca el tipo de vida más honorable, provechosa, segura y agradable, que pueda ser su deleite constante. Todo tu esfuerzo consiste en hacer que las cosas buenas les resulten gratas. Impide que sientan que la fe cristiana es una carga pesada o que la consideren algo vergonzoso, inútil o desagradable. Quinto, ataca especialmente en ellos pecados como el orgullo, la mundanalidad, la necedad, la sensualidad, la homosexualidad, la lujuria, la codicia, el adulterio, la glotonería, el hurto, la terquedad, la ebriedad, etc. Tú señálales a los tuyos que estas cosas son los cebos del diablo mediante los cuales le roba a Dios el corazón de los hombres para que puedan ser condenados. Sexto, con sabiduría ve quebrantando sus propias voluntades y hazles saber que deben de obedecer y amar la voluntad de Dios, porque la voluntad propia del hombre es el gran ídolo del mundo, y entregarse a esta es algo próximo al infierno. Séptimo, ten la precaución de mantener a tus hijos en buena compañía y protégelos de aquellas malas compañías. Antes de que te des cuenta, los hijos impíos los infectarán con su lengua y sus prácticas perversas. Les enseñarán con rapidez burlarse de la piedad y de Dios. Pero la compañía de otros hijos piadosos los acostumbrarán a un lenguaje sobrio y piadoso, y fomentarán en ellos el conocimiento y el temor de Dios, o al menos los apartarán de grandes tentaciones. Octavo, todo lo que hagas con ellos sea con amor y sabiduría. Todo lo que hagas con ellos debes abstenerte de hacerlo con enojo. Y todo lo que están haciendo, muéstrales que es lícito ante Dios. Porque si no te mirarán con desprecio y pondrán en duda tu amor y sabiduría. Además, los estarás tentando a no amarte y no sentirse a gusto con tu compañía. Deja que perciban el tierno corazón de un padre, que se sientan amados por ti y que vean que todo tu consejo y gobierno es para bien suyo y no para tus propios fines o tus pasiones, porque se basan en el conocimiento de Dios. Mantén una vigilancia especial sobre su lengua, en especial contra las cosas obscenas y la mentira. Noveno, enséñales a darle un alto valor al tiempo. Diles lo precioso que es debido a la brevedad de la vida del hombre.
de la grandeza de su obra y de cuánto depende la eternidad de estos momentos efímeros. Esfuérzate en conseguir que la pérdida de tiempo le resulte odiosa. Presenta la muerte ante sus ojos diariamente. Pregúntales con frecuencia si están preparados para morir, diciéndoles, ya que nuestra vida es como la flor del campo. En la mañana está florecida y en la tarde ya se ha marchitado. En cualquier momento sus ojos se cerrarán y estarán ante el juicio de Dios. 10. Usa la corrección con sabiduría, conforme la necesiten, ni con tanta severidad como para causarles desafecto hacia ti, ni con tan poca como para dejarlos en un ciclo de pecado y desobediencia. Que sea siempre en amor, y más por pecar contra Dios que por asunto tuyo. Y muéstrales versículos en contra del pecado y a favor de la corrección. Y finalmente, ora fervientemente por ellos y encomiéndalos a la fe en Cristo. En conclusión, estos son los consejos que te recomiendo con fervor en esta importante tarea como padre. Ve delante de ellos como ejemplo santo y sobrio, y deja que tu práctica les indique como quienes que ellos sean. Es decir, sé tú el espejo para ellos. Y sobre todo en la representación de la piedad como algo deleitable y en vivir con la gozosa esperanza del cielo. Debes saber que las almas de tus hijos son tan preciosas, de tal manera que nada de esto te parezca demasiado cargoso. Y así como te gustaría tener un pastor que no se rinda en el cargo que desempeña, también debes hacerlo tú, sabiendo que un padre mudo y ocioso no es menos excusable que un ministro infiel, mudo y ocioso. Mi querido Padre, desde el fondo de mi corazón, deseo que el Señor te dé la destreza, la voluntad y la diligencia para practicar todo esto. Porque para mi opinión, la debida educación de los hijos es una de las tareas más necesarias y excelentes del mundo. Los padres cristianos deben entender que los niños no nacen preparados para luchar contra estos fuertes enemigos, Satanás, el mundo y la carne. Su salvación o su condenación depende en gran manera de las instrucciones que ustedes les den. Por consiguiente, mi corazón de pastor y también de padre se derrite al pensar en la desgracia, especialmente futura, que sufrirán los niños que tienen padres irresponsables. Padre soberano, tú mismo eres nuestro mayor ejemplo. Tú cuidas de nosotros con diligencia en todos los aspectos de nuestra vida, especialmente de nuestras almas. Las nutres constantemente con el pan de vida, con tu palabra, oh excelso Dios, porque tú quieres hijos fuertes en la fe, quieres hijos que te amen, quieres hijos que te conozcan, quieres hijos con fruto. Ayúdanos a nosotros como Padre a ser imitadores de ti, bendito Dios, cumpliendo con nuestros roles
y así bendiciendo a nuestros hogares con la excelencia de tu santa palabra. Oh, que el Santo Espíritu también apoye nuestros esfuerzos, llevando a cabo la obra de nuestros hijos, de salvación y de transformación, de santidad de vida. Oh, en Cristo Jesús, te alabamos, te glorificamos y te pedimos todas estas cosas. Amén.